Un arrogante músico independiente, una secretaria de prensa conservadora y un piano de cola. Lo que comenzó como una burla cruel se convirtió en un momento que silenció la sala y destrozó un ego. Todo se desarrolló en el opulento vestíbulo del Hotel Willard Intercontinental en Washington, D.C., en una gala política llena de risas y luces. Caroline Leavitt, de 27 años, la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven de la historia, se movía entre la multitud con una sonrisa educada. Su mirada penetrante ocultaba un pasado que pocos conocían. Para la mayoría, era el rostro firme del equipo de Trump, pero debajo de eso, la música había sido una vez una pasión que enterró. Entonces, las puertas se abrieron de par en par y Ethan Caldwell entró con paso decidido. Un pianista de renombre, un favorito de la izquierda con una sonrisa petulante y un aire de arrogancia. El tintineo de las copas y el murmullo cesaron mientras marchaba directamente al piano en la esquina sin saludar. Eisen cruzó miradas con Caroline. Su voz resonaba, ¿puede tocar la secretaria de prensa o solo golpea teclas para Trump? La risa estalló de algunos periodistas liberales. Los teléfonos estaban en alto y listos para capturarla. Caroline sintió el calor de las escaleras, pero se quedó quieta. Manos Eisen, con la cabeza apretada, inclinó la cabeza, burlándose aún más, muéstrenos talento real si tienen alguno. La multitud contuvo la respiración. El aire era denso. Esta no era una noche cualquiera. Era un enfrentamiento que lo cambiaría todo. Antes de sumergirnos en la historia, comenten desde donde la ven y no olviden suscribirse para no perderse las últimas noticias. Ethan Caldwell estaba allí de pie, con las manos apoyadas ligeramente sobre el piano de cola, su mirada fija en Caroline Leavitt como un cazador acechando a su presa. La risa de la multitud aún flotaba en el aire del vestíbulo del Willard Intercontinental, mezclándose con el tintineo de vasos y los susurros de los invitados curiosos. No se apresuró. Eisen sabía cómo alargar un momento, convirtiéndolo en su propio escenario. Para él, esto no era solo un golpe, era una oportunidad de derrocar a un ícono conservador en público. No seas tímida, señorita Leavitt, dijo Eisen. Su tono era suave pero cortante como una cuchilla. He oído que eres buena entrenando con periodistas. Seguramente tienes talento para darle vida a ese podio de la Casa Blanca, ¿de acuerdo? Golpeó algunas teclas. Notas al azar, sonando como si la desafiaran a dar un paso al frente. ¿O, es todo solo aire caliente? Caroline se quedó congelada, sintiendo temblar el suelo bajo ella. Los candelabros de arriba proyectaban luz sobre su elegante vestido negro, pero ahora se sentía como una armadura bajo escrutinio. Miró a su alrededor, periodistas liberales, teléfonos en mano y sonrisas burlonas en sus rostros, esperaban a que se estrellara. Algunos políticos conservadores murmuraban entre sí, ojos cautelosos. Había enfrentado ataques antes, pero esto era diferente. Eisen no solo la estaba golpeando, estaba cavando en algo más profundo, algo que ella había enterrado hace mucho tiempo. Eisen se apartó del piano, los brazos extendidos como una estrella de Broadway. Fotografió esto, dijo, alzando la voz para tirar de la habitación. La secretaria de prensa, portavoz de Maga, se sienta y toca una melodía. ¿Qué será? ¿Una canción popular de New Hampshire o solo algún teclado torpe? Golpeteo. La risa estalló de nuevo, más fuerte, más aguda. Un reportero gritó, toca algo, Caroline. Como si esto fuera un juego de gladiadores. Caroline sintió que la sangre le subía a la cara. No era ajena a la presión, tensas sesiones informativas en la Casa Blanca, entrevistas de televisión, defendiendo las políticas de Trump. Pero esto era territorio ajeno. Eisen no solo quería que ella fracasara, la quería humillada, un reír para las cámaras y las publicaciones X,
respiró hondo intentando mantener la compostura, pero en su interior un viejo recuerdo se removió. De niña en New Hampshire, Caroline había pasado horas en el piano desgastado de la iglesia, sus teclas amarillentas, un refugio para sus preocupaciones. Tocaba himnos y luego aprendió por sí misma clásicos con libros prestados de la biblioteca. Pero a medida que crecía, su familia le decía que la política era el camino práctico, no los sueños de artista. Archivó su pasión, viéndola como una debilidad inadecuada para la imagen dura que construyó con Trump. Ahora, enfrentándose a Eisen, sintió esas notas zumbando en su mente, un recordatorio de quien había sido una vez. Apartó los ojos de Eisen por un segundo, mirándolos. El equipo de Trump cerca y una marca sacudió la cabeza ligeramente. Susurrando, no lo hagas, Caroline, es una trampa. Los medios te destrozarán si fracasas. Ella sabía que él tenía razón. Si jugaba mal, los titulares gritarían, la secretaria de prensa de Trump fracasa con fuerza en el escenario. Pero si ella se retractaba, Eisen ganaría, la tildaría de cobarde y la izquierda tendría munición fresca contra la administración. Eisen captó su vacilación y su sonrisa se ensanchó. Regresó al piano tocando un breve fragmento de Moonlight Sonata. Las notas bajas, un eco burlón. Díaz, dijo deteniéndose y mirándola fijamente, esa es música de verdad. No payaso político. Pero lo entiendo, estás demasiado ocupada defendiendo las políticas obsoletas de Trump para aprender. La multitud zumbó. Algunos aplausos. Mientras la garganta de Caroline se secaba, bajó la mirada a sus manos, dedos una vez fluidos en las teclas, ahora más en casa en computadoras portátiles y micrófonos. Entonces, la voz de Trump resonó en su cabeza, nunca dejes que te vean débil, Caroline. Defiéndete siempre. Defiéndete. Ella había vivido por eso en cada batalla política, desde sus días con Elise Stanek hasta las reuniones informativas de la Casa Blanca. ¿Cómo era esto diferente? Solo otro enemigo, otra arma. Eisen se acercó. Su voz se desvaneció, pero aún era audible para todos. Ya sabes, he tocado en eventos de justicia social, cosas que tú y tu jefe desprecian, pero apuesto a que no tienes ni idea de lo que es el verdadero arte. Demuéstrame que me equivoco si te atreves. Señaló el piano como si fuera una arena romana y ella, una gladiadora obligada a luchar. La presión aumentó. La risa de la multitud zumbaba en sus oídos como abejas. Los teléfonos se elevaron, los destellos estallaron. Mark susurró de nuevo, aléjate, Caroline, no dejes que gane así. Pero los ojos de Eisen, arrogantes y atrevidos, como si estuviera seguro de que había huido, encendieron un fuego en ella. No podía dejar que ganara tan fácilmente. No esta noche, no delante de todos. Caroline respiró hondo, su mirada fija en Eisen. Bien, dijo, su voz baja pero clara, cortando el ruido. Cuídate. Caroline Levitt se quedó allí, sus ojos fijos en Ethan Caldwell. Su desafío, cuídate, colgando en el aire del vestíbulo del Willard Intercontinental. La multitud se quedó en silencio por un momento. Latido. Entonces, susurros estallaron como olas, ondulando a través de mesas cubiertas de seda y candelabros brillantes. Eisen sonrió, pero su sonrisa no era tan segura ahora. Un destello de inquietud cruzó su rostro, como si acabara de darse cuenta de que podría haber encendido algo fuera de su control. Oh, fantástico, dijo Eisen, su voz aún suave pero teñida de tensión. Se volvió hacia él. Piano, palmeando su tapa como una invitación. Tengo muchas ganas de esto. No nos decepciones, señorita Levitt, o debería decir portavoz de las teclas. Unas cuantas risas vinieron del rincón de los reporteros liberales.
pero les faltaba el anterior gusto. La multitud estaba esperando. Caroline sintió el peso de cada mirada. Dio un pequeño paso adelante. Sus tacones repiqueteando en el suelo de madera pulida. En el interior, aunque no estaba segura, su corazón latía con fuerza, amenazaba con romperle el pecho. Esta no era la sala de reuniones de la Casa Blanca donde podía apoyarse en hechos e ingenio para contraatacar. Este era un escenario vacío donde cada desliz se expondría despiadadamente. Miró a Mark. Su asistente todavía cerca. Sus ojos casi suplicantes. No hagas esto, Caroline. Sal. Ahora sabía lo que él estaba pensando. Si se estrellaba, sería un regalo perfecto para los medios liberales. Un clip viral para burlarse de ella y Trump. Pero entonces las palabras de Eisen resonaron. Apuesto a que no tienes ni idea de lo que es el verdadero arte. No era solo una burla. Era un cuchillo para su orgullo. ¿Quién se creía? Era una marioneta política sin alma, sin profundidad, sin talento. Apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. No, no podía dejar que ganara así. No podía dejar que la convirtiera en un chiste delante de todos. Otro recuerdo apareció, no los días del piano en la iglesia, sino su primera experiencia real de presión. Trabajando para Elise Stepanek. Una vez fue emboscada por un reportero liberal en una rueda de prensa. La ignorante portavoz de Trump, ella se mantuvo firme, contraatacando con calma, precisión, dejándolo sin palabras. Trump le dio una palmadita en el hombro, después de decir, tienes agallas, Caroline. Nunca dejes que te derriben. Ahora frente a Eisen, se preguntó cómo era esto diferente. Solo otro enemigo, otro campo de batalla. Pero entonces el miedo la invadió. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tocó un piano? Esas noches de práctica en una habitación estrecha de New Hampshire eran un recuerdo borroso. Sus manos estaban acostumbradas a escribir correos, a agarrar micrófonos, no a deslizarse sobre teclas blancas y negras. ¿Qué pasaría si tocaba mal? ¿Qué pasaría si se olvidaba a mitad de una canción? Se imaginó a sí misma torpemente tocando el piano y escuchó la risa de Eisen, los vítores de la izquierda, la decepción del equipo de Trump, probablemente pensando en una salida. Ya dijo Eisen, interrumpiendo sus pensamientos. Se acercó, su tono se burló, comprensivo. Está bien, lo entiendo. No todos son lo suficientemente valientes para esta etapa. Tal vez quédate con esos discursos prescritos. Se encogió de hombros, se dio la vuelta como si hubiera terminado, pero sus ojos se volvieron por encima del hombro, observando su siguiente movimiento. Esa fue la gota que colmó el vaso, sintió Caroline. Una llamarada en su pecho, no era miedo, sino rabia. Él pensó que ella había huido. Él pensó que ella era así de débil. No, ella no era una cobarde. Se había enfrentado a enemigos más grandes que Eisen. Los periodistas la acusaban de mentiras. Los políticos la llamaban peón y ella siempre se había mantenido firme. Este no era el momento de dar marcha atrás. Respiró hondo, dejando atrás cada duda. No necesito una segunda invitación, dijo. Su voz resonó clara atravesando el ruido de la multitud. Caminó hacia el piano. Cada paso pesado pero resuelto. La multitud contuvo la respiración. Los ojos de Mark se abrieron de par en shock mientras Eisen devolvía la sonrisa. Vacilante en sus labios. ¿En serio? Preguntó. Pero su voz ahora carecía de certeza. Caroline no respondió. Apartó la silla. Se sentó frente al piano de cola.
Sus manos descansaban ligeramente sobre las brillantes teclas blancas y negras bajo la luz de la lámpara del vestíbulo del Willard Intercontinental. Los murmullos de la multitud se desvanecieron, dejando solo el sonido de respiraciones contenidas y su corazón latiendo en su pecho. Isen Caldwell estaba a unos pasos de distancia. Los brazos cruzados. Su sonrisa aún persistía. Pero ahora, con la duda, él la empujó a esto, y ahora ella tenía que responder, no con palabras, sino con música. Cerró los ojos un segundo, inhalando profundamente para calmar el temblor en sus manos. Las teclas frías bajo sus dedos removieron recuerdos lejanos de tardes en esa iglesia de New Hampshire, donde había tocado himnos sencillos antes de abordar en secreto piezas complejas de libros andrajosos que no había tocado en años, pero sus manos aún recordaban que debían hacerlo. No tenía otra opción. Caroline abrió los ojos, sus dedos comenzaron a moverse, eligió Rhapsody in Blue de Gershwin, una pieza no solo hermosa sino feroz, esencialmente estadounidense, a juego con su audaz espíritu. Las primeras notas sonaron lentamente, vacilantes, como un susurro autocuestionable. El sonido llenó el espacio, suave pero claro, atrayendo la atención de la multitud de la curiosidad al silencio absoluto. Isen levantó una ceja, claramente sorprendido de que realmente hubiera empezado, pero mantuvo su expresión burlona, murmurando algo a alguien cercano. Pero entonces Caroline encontró su ritmo. Se inclinó hacia adelante, su mano derecha corriendo sobre acordes intrincados, su izquierda anclando ritmos profundos y constantes. La música cobró vida, notas altas elevándose junto a graves poderosos, como una historia contada a través de teclas. Ella no solo estaba tocando, estaba viviendo cada nota. La multitud comenzó a sentirla. Algunos se inclinaron hacia adelante, ojos abiertos, teléfonos una vez levantados para burlarse ahora grabados con asombro. Un recuerdo surgió a mitad de camino. Melodía recordó una noche lluviosa en New Hampshire a los 15 años, sentada en una pequeña habitación con ese viejo piano. Su madre, cansada de un largo turno, la había escuchado tocar una pieza que había compuesto. «Tienes talento, Caroline», dijo su voz ronca pero cálida. «No dejes que nadie te lo quite». Pero Caroline había dejado. Se fue por su familia, por la política, por la imagen dura que creía necesitar. Ahora, frente a Isen y la multitud, se dio cuenta de que se había equivocado. El talento no era debilidad, era fuerza. La música creció, subiendo al Rhapsody in Blue Climax. Los dedos de Caroline volaron sobre las teclas, rápido y preciso, asombrosamente, ya no temblaba. Se había encontrado a sí misma de nuevo. El sonido se derramó como un río, lavando el miedo y la duda. No miró a Isen, no miró a la multitud, solo a ella y al piano, como en los viejos tiempos. Pero sabía que estaban escuchando. Sintió el cambio en el aire, de burla a asombro, del escepticismo a admiración. Isen dejó de murmurar. Se quedó allí, brazos caídos, ojos fijos en Caroline. Su sonrisa se había ido, reemplazada por una mirada ilegible, mitad shock, mitad irritación. Era un músico profesional actuando en todo el mundo, pero lo que Caroline tocaba ahora no era solo técnica. Tenía tanto poder que no podía negarlo. Un político conservador en la multitud saltó, aplaudiendo a mitad de pieza, incapaz de contenerse. Otros siguieron, aplausos dispersos, rompiendo el silencio. Caroline no se dio cuenta de que estaba perdida. En el final, las notas altas se mezclan con acordes resonantes, creando y terminando a la vez, feroz y libre. Inclinó la cabeza con el ritmo, el cabello cayendo sobre su rostro, el sudor golpeando su frente. Esta no era la Caroline de la Casa Blanca, la portavoz fresca y aguda, sino la Caroline de los días más libres, cuando la música lo era todo. Tocó la nota final,
su eco llenando el vestíbulo antes de desvanecerse en el aire. Se quedó quieta con las manos en la tecla, respirando con dificultad. Un segundo de silencio se prolongó, como si la sala esperara que alguien rompiera el hechizo. Luego, los aplausos explotaron. No se dispersaron ahora, sino una ola de sonido que se estrelló a través del vestíbulo. Los políticos conservadores vitorearon ruidosamente, incluso algunos reporteros liberales aplaudieron de mala gana. Mark, su asistente, abrió los ojos, pasando de la preocupación al orgullo. Los gritos resonaron. Caroline, asombrosa. Desde una esquina, provocando más vítores. Caroline levantó la vista, encontrándose con los ojos de la multitud por primera vez. Vio rostros atónitos, sonrisas de admiración y miradas confusas de aquellos que se habían burlado de ella. No sonrió, no por arrogancia, sino porque aún estaba procesando lo que había sucedido. Lo hizo. Atravesó el miedo, a través de las burlas, y lo convirtió en algo más grande. Entonces su mirada encontró a Isen. Él seguía allí de pie, con las manos en los bolsillos, su rostro rígido mientras intentaba mantener la compostura, pero ella lo vio. El destello en sus ojos, la forma en que se mordió el labio para ocultar una reacción real. No se lo había esperado. Había querido convertirla en un hazmerreír, pero ahora era él el que estaba silenciado. Isen aplaudió lentamente. El sonido se perdió entre la multitud rugiente. No está mal, dijo lo suficientemente alto para que ella lo oyera, pero la arrogancia se había ido. Caroline se puso de pie, empujando la silla hacia atrás. Su pierna aún temblaba, pero su espalda recta. No dijo nada, no necesitaba decir. El piano había hablado por ella. Los aplausos aún resonaban en el vestíbulo del Willard Intercontinental cuando Caroline Leavitt se apartó del piano. Su pie era más firme que cuando se sentó. El sonido de Rhapsody in Blue permaneció en el aire, una potente réplica que dejó la habitación vibrando. No miró a Ethan Caldwell de inmediato. No necesitaba decirlo. Los vítores de la multitud, las miradas atónitas en los rostros que habían una vez se burlado, lo dijeron todo. Ella convirtió su desafío en su trompeta. Isen se paró a unos pasos del piano. Las manos todavía en los bolsillos, pero su postura era más rígida ahora. La sonrisa que había sido su arma había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión neutral forzada. Aplaudió lentamente. Sus aplausos esporádicos fueron ahogados por la multitud. El trueno no está mal, repitió un poco más fuerte, como para insistir en que todavía tenía el control, pero a nadie le importó. Sus ojos se dirigieron a Caroline y luego se alejaron, como si persistir admitiera la derrota más claramente. Caroline se detuvo cerca de su lugar original y se giró para encarar a la multitud. Los aplausos se habían convertido en una ola constante, mezclada con gritos de políticos conservadores. Esa es nuestra Caroline. Un hombre de mediana edad, tal vez un senador, gritó, apretando el puño. Otros asintieron, dándose palmaditas en los hombros, ojos brillantes de orgullo. Mark, su asistente, se acercó, tocándole el hombro. Me asustaste muchísimo, dijo, pero su sonrisa delató su asombro. Pero maldita sea, tocaste genial. No todos vitorearon. En un rincón lejano, un grupo de reporteros liberales susurraron entre ellos. El teléfono seguía colgado, pero la sonrisa se había ido. Una mujer con el pelo corto teñido de rojo negó con la cabeza y escribió furiosamente. Es mejor de lo que pensé, le dijo a un colega, su tono sorprendido pero molesto. Pero no cambia nada. Sigue triunfando. Otro asintió, pero sus ojos se quedaron en Caroline, como si la reevaluaran. Podía no gustarles,
pero no podía negar lo que acababa de pasar. El ruido del vestíbulo se suavizó, aunque la energía persistía. Algunos se acercaron. Caroline le dio la mano. No tenía ni idea de que pudieras tocar así, dijo una mujer mayor, probablemente una donante conservadora, con un tono de asombro. Nos hiciste sentir muy orgullosos, Caroline. Asintió, ofreciendo una leve sonrisa, no por arrogancia, sino por alivio. La adrenalina aún corría por ella, pero ahora la tenía bajo control. Ella se giró hacia Isen. Él se había apartado del piano y ahora estaba de pie con un pequeño grupo, probablemente amigos o fans. Un joven del grupo le dio una palmadita en el hombro. Susurró algo, pero Isen solo se encogió de hombros, intentando calmarse. Te lo dije, dijo lo suficientemente alto para que Caroline lo oyera. No está mal para ser conservador. Pero las palabras quedaron sin respuesta. Su grupo intercambió miradas incómodas. Una mujer con un vestido verde inclinó la cabeza hacia Caroline y murmuró, «Realmente te pilló con la guardia baja, Isen». Isen no respondió. Inmediatamente tomó un sorbo de un vaso. Alguien se lo acercó. Sus ojos escanearon la sala como si buscara una manera de recuperar la ventaja, pero no había ninguna. La multitud había elegido el lado de Caroline, no solo conservadores, sino neutrales que dudaban de ella. Un hombre mayor, tal vez un periodista independiente, se acercó sosteniendo un pequeño micrófono. Señorita Levitt, ¿dónde aprendiste a tocar así?, preguntó con voz genuina. Eso fue increíble. Caroline sonrió levemente y dijo, gracias. Aprendí hace mucho tiempo, pero nunca lo olvidé. Mientras tanto, afuera del vestíbulo, los teléfonos vibraban sin parar. Las redes sociales habían estallado. Los partidarios de Trump en X publicaron clips de Caroline tocando. Subtítulo, nuestra secretaria de prensa acaba de aplastar a la izquierda con talento. Un gran influencer escribió, Caroline Leavitt, el arma secreta de la revista Who's Laughing Now. Hashtags como almohadilla Caroline Toque y almohadilla la música de Maga se difundieron rápidamente, acumulando cientos de compartidos en minutos. Incluso algunas cuentas neutrales intervinieron. No soy fan de Trump, pero debo admitir que es buena. Isen miró por encima del hombro como si percibiera el cambio ahí fuera. Frunció el ceño, apretando su vaso con más fuerza. Están exagerando, le dijo a su grupo, pero su voz carecía de convicción. Había querido a Caroline como chiste, pero ahora era él el que estaba acorralado. Su joven amiga de antes sonrió con suficiencia. Calculaste mal, Isen. Ella no solo jugó. Dominó. Caroline lo escuchó, aunque no reaccionó. Le dio a Isen una última mirada. Su mirada era tranquila pero penetrante. No necesitó decir ni una palabra. Su actuación había desmantelado su arrogancia. Isen la miró a los ojos y, por primera vez, no pudo mantener su fachada de confianza. Se dio la vuelta, murmurando a su grupo y luego se dirigió a la mesa de bebidas como si estuviera escapando de ella. Mirar fijamente el vestíbulo del Willard Intercontinental lentamente volvió a su ritmo habitual, pero el aire aún llevaba la emoción de la actuación de Caroline Leavitt. Risas y charlas se animaron, y los ojos de la multitud ahora se volvieron hacia ella, no con curiosidad o burla, sino con respeto mezclado con sorpresa. Caroline estaba de pie entre felicitaciones, estrechando manos a algunos seguidores, pero su mente estaba empezando a calmarse. Acaba de hacer algo que nadie, ni siquiera ella misma, pensó posible. Mark, su ayudante, se quedó cerca, ahora completamente relajado después de su preocupación inicial. Ya sabes, dijo con una risita en su voz, me estaba imaginando a los medios liberales destrozándonos esta noche. Pero lo convertiste en una victoria, una grande.
Levantó su teléfono. La pantalla se iluminó con notificaciones de X. Mira esto. Te llaman la reina de Maga. Ese video ya superó las 10.000 vistas. Caroline echó un vistazo, viendo cómo Caroline Laver aplasta a la izquierda con llaves. Y por eso ganamos. Esbozó una leve sonrisa, pero no dijo nada. No había jugado para ganarse a nadie, había jugado para sí misma. Un grupo de partidarios de Trump la rodeó. Las voces vibraban de entusiasmo. Le diste una lección a ese liberal, dijo un hombre mayor, dándole una palmada en el hombro. Pensó que podía avergonzarte, pero nos hiciste sentir muy orgullosos. Otra mujer intervino. Contaré esta historia al mundo. Nuestra prensa. Secretarias secretas. Una verdadera artista. Caroline asintió, dándoles las gracias, pero sus ojos recorrieron a la multitud. Buscando a Ethan Caldwell. Había desaparecido del rincón de la sala. Probablemente esquivando su mirada y la atención que ya no controlaba en las redes sociales. La tormenta no se había detenido. Las publicaciones de los conservadores seguían difundiéndose, convirtiendo su actuación en un símbolo de la fuerza de Maga. Una gran influencia escribió a Caroline, no solo habla, actúa. La izquierda quería derribarla, pero perdieron. Incluso las cuentas neutrales se unieron en una diciendo, no me gusta Trump, pero hay que reconocerlo a quien corresponde. She's Got Talent. No todos la elogiaron, aunque un reportero liberal publicó, tocar bien el piano no soluciona las malas políticas de Trump. No dejes que este truco te engañe, pero ni siquiera esa crítica pudo apagar el calor del momento. Caroline se alejó de la multitud y encontró un rincón tranquilo cerca de una gran ventana con vistas a las calles de Washington, D.C. Necesitaba respirar para pensar. El ruido del vestíbulo seguía zumbando, pero ahora solo oía los latidos de su corazón, lentos y constantes. Lo ha logrado, no solo venciendo a Eisen, sino que ha conquistado su propio miedo. Recordó estar sentada al piano, esas primeras notas sonando cuando pensó que fracasaría, pero no lo hizo. Había recuperado una parte de sí misma, una que había enterrado desde sus días en New Hampshire. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a su esposo Nicholas Rio. Adivina qué acabo de hacer. Sonrió imaginando su reacción. El hombre tranquilo, 32 años mayor que ella, siempre su mayor fan. Después, abandonó el evento y regresó a su pequeño apartamento, afuera de D.C. Entrando vio a Nicholas en la sala de estar, su hijo de meses dormido en una cuna a su lado. Escuché sobre eso, dijo Nicholas, de pie para abrazarla. Las redes sociales se están volviendo locas por ti. Caroline se rió, sintiéndose realmente a gusto por primera vez esta noche. No quise darle mucha importancia, dijo, sentada junto al viejo piano en la esquina, una pieza que rara vez había tocado desde que se mudó aquí. Nicholas inclinó la cabeza, empujándola. Tócalo. Quiero oírla. Dudó y luego se sentó con las manos en las teclas. Tocó un poco de Rhapsody in Blue, no feroz como en el vestíbulo, sino suave y privado. Nicholas sonrió y miró a su hijo, pensando que algún día escucharía esta historia. ¿Cuándo se detuvo? Nicholas preguntó, ¿cómo te sientes? Caroline hizo una pausa y luego dijo, como si acabara de recordar quién soy. Ella una vez pensó que la música era una debilidad inadecuada para su duro papel de secretaria de prensa, pero esta noche cambió eso. No era algo que ocultar, era parte de ella, una fuerza que podía llevar incluso en las batallas políticas más feroces. Se quedó mirando por la ventana hacia la noche. Eisen podría haber perdido esta noche, pero ella sabía que la izquierda no se detendría. Encontrarían otras formas de atacarla para derribarla a ella y a Trump, pero ya no tenía miedo. Se había enfrentado a uno de sus enemigos,
no con palabras ni estrategia, sino con su verdadero yo, y había recuperado el control en el trabajo. Mañana entraría a la sala de reuniones con una nueva confianza, no solo como portavoz de Trump, era Caroline Leavitt, quien simplemente le recordó al mundo que no era solo una cara política, era una artista, una luchadora y no dejaría que nadie lo olvidara. El piano en su mente todavía resonaba como un testimonio de que podía hacer cualquier cosa, incluso con Isen Caldwell, observando al mundo, salió del vestíbulo del Willard Intercontinental en silencio, sus pasos más rápidos de lo habitual, como si quisiera escapar de las miradas y los aplausos que aún resonaban tras él. Las luces de las calles de Washington D.C. iluminaban su rostro, ya no lucía esa sonrisa arrogante, sino un ceño fruncido que no podía ocultar. Había perdido, no en un debate que pudiera torcer ni en una guerra de palabras que pudiera ganar, sino en la única cosa de la que se enorgullecía, la música, y quien lo venció no fue otra que Caroline Leavitt, alguien a quien consideraba una marioneta política sin alma. Entró en un pequeño bar a pocas cuadras del hotel donde sus amigos se habían reunido después del evento. El aire era más cálido, brumoso bajo luces amarillas y ya suave por los altavoces, pero no podía calmar la espina que se clavaba en su orgullo. Isen se desplomó en una silla, pidió un whisky y dio un largo sorbo antes de que alguien pudiera hablar. Sus amigos, algunos músicos, un reportero independiente y un activista social, lo observaban, sus ojos eran una mezcla de curiosidad e inquietud. Mia, la amiga del vestido verde que había estado a su lado en el vestíbulo, habló primero. Su tono era gentil pero con un filo inquisitivo. Isen se encogió de hombros intentando mantener la calma. Vale, claro que estoy bien, dijo, pero su voz era más tensa de lo que pretendía. Tocó una canción, así que no significa nada, solo la multitud exagerando. Tomó otro sorbo de whisky como si el ardor pudiera borrar la verdad obvia. No quería enfrentarse a él, pero Liam, el más joven del grupo, no lo dejaría escapar fácilmente. Sonrió con suficiencia, inclinándose hacia adelante, exagerando. Isen, te aplastó. La retaste a tocar y no solo tocó. Hizo que toda la sala se pusiera de pie aplaudiendo. La juzgaste mal. Liam negó con la cabeza. Su mirada, burlona pero seria, nunca te había visto tan callada en el escenario. Realmente te desconcertó. Isen agarró su vaso de whisky. Sus ojos, oscureciéndose, quería discutir contigo, decir que Liam estaba equivocado, que era solo un truco político de los conservadores para apoyar a Caroline, pero no pudo. Se quedó allí parado viéndola tocar. Rhapsody in Blue con confianza y emoción, incluso él, un músico profesional, tuvo que admitir que era impactante. Quería que ella se dejara llevar por el juego de las teclas. Para poder reírse e irse victorioso, pero no lo hizo. Lo había dejado en ridículo delante de todos. No exageres, Isen espetó volviéndose hacia Liam. Ella es la mejor de Slacky. Puede tocar el piano todo el día, pero eso no cambia nada. Sus políticas siguen siendo basura y yo sigo teniendo razón. Sobre todo lo que dije. Se echó hacia atrás intentando recuperar su habitual arrogancia, pero Mia ladeó la cabeza. Su mirada se agudizó. Seguro, Isen, porque no solo parecía que hubieras perdido una partida esta noche. La subestimaste y ahora todo el mundo lo sabe. Mientras las palabras cortaban directo el orgullo de Isen, abrió la boca para replicar, pero se detuvo mentalmente. Vio a Caroline al piano, las manos volando sobre las teclas, los ojos enfocados y el rugido de aplausos cuando terminó. Odiaba admitirlo, pero ella no solo había tocado para vencerlo, había tocado como si fuera todo lo que tenía, y él no podía negar el poder que tenía. Otro sorbo de whisky. El ardor en su garganta no fue suficiente para borrar la inquietud.
Después, Isen sacó su teléfono, desplazándose por X para medir el daño. Hizo una mueca ante la avalancha de publicaciones alabando a Caroline, secretaria de prensa demuestra que tiene talento. Luego se detuvo en su propia publicación de horas antes del evento de esta noche, les mostraré a los conservadores lo que es el verdadero arte. Soltó una risa seca, burlándose de sí mismo. Arte real, murmuró, qué broma. Escribió una nueva publicación rápida. Caroline Lover jugó bien, lo reconozco, pero no dejes que las teclas te hagan olvidar sus políticas. Siguen tan equivocadas como siempre. Presionó enviar, viendo las palabras aparecer con un destello de satisfacción. Era la única forma en que podía salvar algo de dignidad, reconocer su habilidad, pero mantenerse firme. Dejó el teléfono mirando a sus amigos allí. No voy a dejar que gane por completo, dijo. Mia levantó una ceja. ¿Seguro? Porque creo que ella ya ganó, no solo esta noche, sino a los ojos de todos los demás. Isen no respondió. Miró por la ventana, su mirada distante. Sabía que Mia tenía razón, pero no podía admitirlo. Ni a ellos, ni a sí mismo. Caroline podría haberlo silenciado en el escenario, pero él no la dejaría quitarle todo. Él seguía siendo Ethan Caldwell, músico, activista, hombre de izquierdas, y encontraría otra forma de contraatacar. Pero no esta noche. Ethan Caldwell podría haber salido del bar con su whisky y los restos de su orgullo, pero la historia de esa noche en el Weller Intercontinental no terminó con él. Caroline Lover había subido al escenario, se enfrentó a la burla de un músico liberal arrogante y usó su propio talento para callarlo. Ella no solo tocaba el piano, demostró algo más grande. El talento y la fuerza no se limitan a las líneas políticas, ya sea que estés con conservadores o liberales. Mientras Isen intentaba salvar su dignidad con una publicación tardía de X, Caroline había dejado una marca indeleble no solo en el público, sino en ella misma. Esta historia no se trata solo de una actuación o un showdown. Se trata de superar los prejuicios de los demás y desde dentro. Isen vio a Caroline como indigna del arte, una marioneta de Trump sin profundidad, pero ella le mostró a él y al mundo quién era, una mujer fuerte, una artista oculta, una luchadora sin miedo a levantarse cuando la desafiaban. No necesitaba palabras para contraatacar, su piano habló alto y claro. Y Isen, aunque reacio a admitirlo, no podía negar que el mensaje aquí es claro, no dejes que nadie defina tu valor, sin importar dónde se posicionen en el espectro político o de la vida. Caroline una vez ocultó su amor por la música pensando que no encajaba con su rol. Isen pensó que era superior debido a sus ideales. Ambos estaban equivocados. Talento y agallas no te importan las etiquetas que uses. Puedes ser cualquiera, un oficinista, un artista, un soñador, y aún tienes el poder de sacudir la habitación si te atreves a dar un paso al frente. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué estás escondiendo porque temes el juicio? Un sueño, un talento, una parte de ti mismo. Compártelo en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. No esperes a que alguien como Isen te desafíe a la acción. Inspírate en Caroline y comienza hoy. Si te gusta esta historia, suscríbete para más viajes que rompen límites. Quién sabe, la próxima vez podría ser tu historia. La historia de Caroline Lover y Ethan Caldwell refleja la profunda polarización en la sociedad estadounidense actual, donde la política no solo divide opiniones, sino que moldea cómo las personas juzgan el valor de los demás. Isen, un músico liberal arrogante, desafió a Caroline, la secretaria de prensa conservadora, a tocar el piano como burla, lo que refleja una tendencia común en nosotros. Etiquetar y subestimar a los demás según la ideología, como los liberales a menudo ven a los conservadores como culturalmente superficiales o viceversa.
Pero cuando Caroline se sentó y tocó Rhapsody in Blue con pura emoción, no solo silenció a Isen, sino que rompió ese estereotipo, recordándonos que el talento y la humanidad trascienden las líneas partidarias. La explosión posterior de las redes sociales con hashtags como almohadilla Caroline Toque y elogios a los conservadores muestra el poder de los medios para amplificar cada momento. Una realidad familiar en la era digital estadounidense. La lección aquí es esta: no dejes que las etiquetas políticas ni las burlas de los demás te impidan mostrar quién eres. Isen perdió porque subestimó a Caroline. Ella ganó porque dio un paso al frente a pesar de su miedo. Como cuando sus manos temblaron sobre las teclas, pero ella tocó de todos modos. En los Estados Unidos de hoy, donde la presión de las redes sociales y las divisiones políticas pueden hacer que escondas tus pasiones u opiniones, toma una lección de Caroline. Enfrenta el desafío, ya sea un compañero de trabajo arrogante o un comentario desagradable de tu ex. Deja que tu talento y resiliencia hablen como ella lo hizo en el vestíbulo del World Intercontinental. Si disfrutaste esta historia, presiona el botón de suscripción para que no te pierdas lo que sigue. Nos vemos en el próximo video.